Buenos días. Diego, ¿usted me escucha? Sí, Nico, yo lo oigo. ¿Me oye? Sí, perfecto, también. Listo. Buenos días, Alejo. Aló. Hola, buenos días. Doctora Claudia, ¿tú sabes si el doctor Toro va a hacer alguna intervención? En estos momentos todavía sigue en una reunión con el senador Santos, entonces creo que la dinámica es dejarlo para el final y que él cierre. Listo, de acuerdo. Entonces, si Para quieres, para iniciar, tú... ahora sí. Vale, perfecto. Y Alejandro, yo no sé si todavía habrá cupo para Marelvis. Si todavía hay cupo, no hay ningún inconveniente en el acceso, tienen que ingresar es al evento y no a la inscripción. Ah, ok, listo, ya le digo. Bueno, ustedes me dicen cuándo iniciamos. Pues, Alejandro, ¿comparto yo pantalla para manejarlo? ¿O tú? Sí, tan pronto iniciemos, entonces vas compartiendo pantalla y mandamos la proyección al evento. Listo, Luis, perfecto. ahí te compartí para que presentemos la información de Escola y la información del doctor Diego y del doctor Nicolás. Qué vergüenza con ustedes. Muy buenos días a Hola, todos. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, sino que estoy acá en la otra línea con el representante y entonces No, ay, no te los oídos. preocupes. ¿Cómo están? Muy Bien, bien. bien, todo súper. Excelente, excelente. Bueno, nos han hecho 80.000 veces la misma pregunta que si ya el decreto de parafiscales y si el decreto de apoyo a la nómina ya salieron. Entonces, pero Y la respuesta es no. no, No ha salido. sí. Mi Luis, como sé que el doctor se tiene que retirar, digamos, sobre las 9:30
y un poquito, creo que de pronto en aras de los que ya están, iniciemos prontamente, ¿oíste? De acuerdo, si quieres vamos iniciando, igual el evento está siendo grabado para retransmisión posterior. Perfecto, listo, de una. Entonces, doctora, si quieres haces una breve introducción para que ya el doctor Diego pueda iniciar su intervención. Perfecto, listo, ¿ya? Muy buenos días a todos. En nombre de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, su presidencia ejecutiva, el doctor Gustavo Toro, y todo el equipo de Cotelco Nacional y de nuestros directores ejecutivos en las diferentes ciudades, le damos la cordial bienvenida a este encuentro laboral, el segundo encuentro. En esta oportunidad seguimos con esta segunda parte de lo que son las medidas laborales en los tiempos del coronavirus, y básicamente nos centraremos en todas esas nuevas medidas y en las preguntas que ustedes nos han efectuado en días posteriores. Nuevamente agradecemos y le damos una cordial bienvenida a la firma Escola, que gentilmente nos acompaña nuevamente en esta oportunidad. Un caluroso saludo virtual al doctor Diego Valdivieso Rueda y al doctor Nicolás Yemail de la firma Escola Abogados. Recordando un poquito que el doctor, que ambos son abogados, el doctor Diego es el líder de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de la firma Escola, es egresado de la Universidad Pontificia Javeriana, de la Universidad Javeriana, bueno, con una amplia experiencia, miembro del Colegio de Abogados de Trabajo. Nicolás también con una amplia experiencia, docentes en varias universidades. Bienvenidos, el auditorio es de ustedes y como siempre, muchísimas gracias en nombre de Cotelco por este apoyo para el sector, para el gremio. Esta conferencia está siendo grabada, las preguntas las pueden ir haciendo y se van escogiendo en la medida que vayan avanzando el tema. Doctor Diego, doctor Nicolás, el auditorio virtual es de ustedes. Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Claudia. Un saludo muy especial nuevamente a Cotelco. Agradecerle la invitación a este espacio. Igualmente a todos quienes nos acompañan. Ya veo más de 110 personas vinculadas, lo cual no es señal distinta a que nos siga existiendo, desde luego, la preocupación, pero sobre todo la intención de mantenernos muy al día, actualizado en todas las medidas y acciones que en distintos contextos se vienen reflexionando y se vienen ejecutando, todo en una aproximación, y es el direccionamiento hacia la defensa de nuestro sector, un sector ampliamente afectado por las dinámicas que están sucediendo y que nos obliga no solo a pensar o a pensarnos en relación con la forma como actuamos frente a la crisis coyuntural, sino también a la manera como nos reinventamos en un proceso de un mercado que va a tener sin duda unos tiempos un poco más lentos de recuperación. Así que darle las gracias, ratificarles nuestra sensibilidad y nuestro compromiso con ustedes. Hoy es una segunda parte de la dinámica de diálogo que iniciamos en la semana anterior. Recuerden ustedes que en esa primera webinar o sesión de trabajo nos dedicamos a hablar de las medidas laborales para afrontar la crisis que ya se encuentran incluidas o previstas en el ordenamiento jurídico preexistente a
a la coyuntura. Y entonces hablamos mucho de disposiciones del Código Laboral, hablamos mucho de los tiempos, de cómo la norma de alguna manera puede entender que este tipo de circunstancias o coyunturas se van dando en unas fases que motivan reflexiones distintas. Pues hablábamos inicialmente cómo las reflexiones estaban enfocadas a las medidas para disminuir la densidad en los puestos de trabajo. También hablamos que un segundo momento ya no es cómo disminuir la densidad de los puestos de trabajo, sino cómo reaccionar o responder frente a una imposibilidad temporal de ejecución del trabajo. Hablamos ahí de licencias, hablamos ahí de revisiones del contrato, hablamos ahí de anticipos de vacaciones y una serie de medidas que están previstas normativamente. Decíamos que iba a haber un tercer momento, que ya no es la imposibilidad de ejecutar temporalmente el trabajo, sino seguramente en muchos casos llegaremos a la necesidad de recogernos un poco, de poder volver a redimensionar el tamaño de nuestro negocio, y eso nos llevará a algunos cierres parciales, o en algunos casos, ojalá la inmensa minoría, en algunos cierres definitivos. Y entonces hablábamos de ese momento de la reducción por razones de la imposibilidad definitiva de prestar el servicio. Momento que en el caso particular de nuestra industria es una reflexión inevitable, y lo digo básicamente porque nosotros nos guiamos entre varios por un indicador que va a ser muy diciente, que es el indicador de la ocupación, y definitivamente vamos a demorarnos un tiempo en retomar cifras de ocupaciones como las que estábamos teniendo antes del inicio de la crisis, con la desafortunada coincidencia de haberse presentado en unos momentos en los que normalmente se apalanca y se favorece la ocupación, como son las épocas de descansos, la época de Semana Santa, la época de mitad de año. Así que de alguna manera es inevitable advertir que como sector vamos a tener que revisar nuestra estrategia, revisar nuestras proyecciones, y esas proyecciones posiblemente nos arrojen reflexiones de qué hacer al momento de recuperar normalidad en la operación, y normalidad gradual, que creo, Claudia y Cotelco, que también podemos aprovechar para un tercer momento de reflexión en el que hablemos sobre eso, de cómo prepararnos para ir retomando gradualmente nuestra normalidad, y desde ya creo que podemos ir programando para dentro de un tiempo una sesión de diálogo sobre ello. Pero la de hoy, que es continuación de la sesión realizada la semana anterior, se va a enfocar específicamente en recorrer y revisar las medidas que se han expedido con ocasión de la crisis. Es decir, que hace una semana hablamos de qué existía en el ordenamiento jurídico y que me permitía reaccionar a la circunstancia que estamos viviendo, pero hoy vamos a hablar de qué es lo que ha surgido en el ordenamiento jurídico y de alguna manera corresponde a las acciones o medidas que el gobierno nacional viene ejecutando con la intención no solo de, digamos, atacar la circunstancia sanitaria, sino también con la intención de tomar acciones que nos ayuden a mitigar los impactos negativos que todos estamos viviendo. Para quienes nos están acompañando hoy y no pudieron acompañarnos en la sesión anterior, y que posiblemente varias de los contenidos que quisieran escuchar hoy fueron abordados en esa sesión, Cotelco tiene dispuesta esa sesión grabada y publicada en sus
en sus canales y redes de comunicación para que puedan acceder a la misma y en ese sentido puedan darle, digamos, ya una integralidad a los conocimientos que vamos a estar conversando el día de hoy. Pues permítame un segundo, voy a compartir pantalla para que podamos entonces conversar específicamente sobre las medidas que se están expidiendo con ocasión de la emergencia generada por el COVID-19. Y lo primero que quiero señalarles, y es muy importante que lo tengamos todos presente, es que hemos venido escuchando distintos tipos de medidas, circulares, resoluciones, decretos, y es importante que nosotros, digamos como usuarios normativos, tengamos claridad conceptual de a qué hace referencia cada una de estas tipos de normas o tipos de fuentes jurídicas, porque no todas juegan el mismo papel en el ordenamiento jurídico, ni todas tienen la misma jerarquía o relevancia. Entonces, eso es importante porque parte de las dificultades, de los nerviosismos, de las tensiones que a nosotros se nos han generado, están de alguna manera asociadas a no tener una claridad conceptual sobre el papel que juegan estos instrumentos. Pues hasta ahora, en el grueso de las medidas, se han utilizado tres tipos de instrumentos. Un instrumento que se llama circulares, otro instrumento que se llaman resoluciones y otro instrumento que se llaman decretos. Y seguramente en su mente en este momento están trayendo a colación si el ministerio expidió tal circular, o yo he escuchado tal decreto, o yo he escuchado tal resolución. Cada uso de fuente de estos obedece a unas fuentes jurídicas distintas, que son las circulares, las resoluciones y los decretos. Las circulares se trata fundamentalmente de una comunicación emitida por una autoridad superior hacia una inferior sobre un determinado tema o propósito. En otras palabras, cuando ustedes han visto que el Ministerio del Trabajo o el Ministro del Trabajo ha expedido circulares, a quien le está hablando desde un punto de vista jurídico, a quien le está hablando directamente es a los funcionarios del Ministerio del Trabajo. No necesariamente le está hablando a los particulares. Puede ser que nos esté enviando mensajes indirectos. Puede ser que nos esté enviando mensajes codificados o cifrados. Pero desde un punto de vista jurídico, la circular es un instrumento en el cual el destinatario directo de ese instrumento es una autoridad inferior a aquel que jerárquicamente es superior y está expidiendo este pronunciamiento. Por eso las circulares son el procedimiento que se emplea normalmente por las autoridades superiores para dar lineamientos, instrucciones y guías de decisión. Entonces, insisto, cuando ustedes han escuchado que el Ministerio del Trabajo ha expedido la circular X o Y, le está hablando a sus funcionarios y le está dando es un lineamiento, una instrucción, un criterio de acción. Por eso es importante que tengamos en cuenta que las circulares respecto de los particulares son instrumentos abstractos, no son fuente normativa directa que nos condicione o que nos obligue a un determinado línea o rumbo de acción. Porque la circular es un instrumento que obliga al subordinado de quien la expide, pero no tiene unas características de un reglamento o un decreto. Ahora, en la situación particular que hemos estado viviendo, y esto es una aproximación muy propia como abogado, creo que el ministerio ha querido mandarnos de manera cifrada algunos mensajes con una serie de uso de lenguajes que
que no son tan propios de las circulares y que pareciera que en el fondo le está queriendo decir a los particulares un criterio o una línea de acción. Pues ese uso que ha hecho el ministerio tenemos que verlo más con intención política que jurídica, porque jurídicamente hablando, insisto, la circular no constituye una fuente que direccione el actuar del particular. Pero políticamente, lo que sí han querido hacer estas circulares es, de alguna manera, advertirnos cuál es la forma o el criterio que va a tener el ministerio en sus actuaciones frente a determinadas circunstancias. Ahorita que empiece a recorrer cada uno de los criterios normativos o de cada una de estas fuentes que se han expedido, van a ver ustedes cómo juega acá como el mensaje político que nos están enviando, pero ese mensaje político lo voy a neutralizar permanentemente con advertir que la circular no es una fuente normativa directa hacia los particulares, porque los particulares nos guiamos más por la ley, que en el caso particular está representado por los decretos que se han ido expidiendo con ocasión de la emergencia, que son estos decretos con rango de ley como tal. Entonces, tenemos circulares en un extremo de lo más abstracto hacia el particular y tenemos decretos hacia el otro extremo, hacia lo más vinculante para el particular. En la mitad tenemos otro instrumento que se ha expedido, que es el instrumento de las resoluciones. En las resoluciones, también quien actúa es la autoridad o el jefe de un servicio en particular, el superintendente, el ministro del Trabajo, y actúa en relación con sus funciones como funcionario público, razón por la cual las resoluciones sí son de obligatorio cumplimiento, pero tengo que aclarar que generan alcance vinculante en relación con aquellas actuaciones que son de competencia de esa autoridad pública. Es decir, que una resolución no puede reemplazar, derogar ni desconocer una norma de carácter superior, como es en este caso particular los decretos con fuerza normativa o como sería la ley propiamente dicha. Porque si bien es una norma vinculante, es una norma que es vinculante en relación con las funciones propias que tiene el Ministerio de Trabajo en este caso particular. Entonces, por ejemplo, la máxima autoridad de la inspección y vigilancia en materia del trabajo en Colombia es el ministro del Trabajo. Si el ministro del Trabajo requiere establecer normas para en este momento regular o reglamentar el ejercicio de los trámites de inspección y de vigilancia, lo haría a través de una resolución, porque no es a través de una norma legal que se instrumentaliza el ejercicio de la inspección o vigilancia, sino es a través de la resolución que el ministerio dice: yo soy la autoridad de inspección y vigilancia y voy a reglamentar el ejercicio de esta potestad que me la dio la ley a través de una resolución como tal. Sé que lo que les estoy contando es un poco técnico, pero estoy haciendo el ejercicio cuidadoso de utilizar unas expresiones, digamos, de conocimiento general para poder entender estas jerarquías, porque estas jerarquías nos ayudan a entender también qué de lo que se ha dicho nos obliga, qué de lo que se ha dicho no nos obliga y, sobre todo, qué de lo que se ha dicho es un instrumento que tiene que ser, digamos, considerado y en qué condiciones considerado al momento en que adelantemos acciones de defensa, ya cuando estemos concretamente a instancias de un procedimiento, sea administrativo o sea judicial. Hecho esta precisión, en la presentación que les vamos a compartir, hemos hecho un esfuerzo importante a hoy de recorrer todo el universo de normas que pueden tener una incidencia directa o indirecta en el sector hotelero, haciendo la clasificación en cada una de ellas de qué es circular, de qué es resolución y qué es decreto. Esto les va a permitir a ustedes, es un instrumento de consulta creo que muy valioso,
porque les va a permitir a ustedes poder entender cuándo lo que se me ha dicho es un mensaje político entre líneas a través de una circular, pero que no me vincula, sino que vincula a las autoridades subordinadas por el que expide la circular, cuando lo que se me ha dicho es en relación con la forma como se instrumentalizan los trámites o los procedimientos que adelanto frente a determinada autoridad, que son los decretos, las resoluciones, perdón, y cuando lo que se me ha dicho sí es una circunstancia de una aplicación directa, casi que subjetiviza mi actuación, que son los decretos como tal. Así que van a encontrar ustedes en esta presentación todo un recorrido en normas a nivel del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la DIAN, del SENA, de la Superintendencia, pero lo hicimos para brindárselos como un instrumento de consulta, pero desde luego el foco de lo que vamos a conversar hoy es un foco fundamentalmente en medidas laborales como tales, que son básicamente las que nos convocan para este diálogo como tal. Hecha esta precisión, entonces, normativa, entremos y, si queremos decirlo, sumerjámonos en cada una de estas autoridades que tiene un impacto en materia laboral para entender cuándo nos están mandando mensajes políticos, cuándo me están instrumentalizando los procedimientos que ella tiene y cuándo se me está generando una norma que me implica una línea de acción particular en la forma como yo ejecuto y ejerzo los derechos y obligaciones. Lo primero es la presidencia de la República, desde luego. Y la presidencia de la República, antes de que se declarara la emergencia propiamente dicha, expidió una directiva presidencial. De hecho, el concepto de la directiva no encaja necesariamente ni en la circular, ni en la resolución ni decreto, pero la directiva presidencial básicamente lo que me está enfocando es una línea de actuación o de criterio de política pública en un tema particular, que en este asunto fue el tema del COVID-19. Esa directiva presidencial ha perdido, digamos, relevancia en este momento, porque fue una directiva que se expidió antes de que se declarara la emergencia sanitaria y económica. En ese sentido, pues esta directiva presidencial fue como la primera actuación que básicamente nos anunció que el país debía asumir un criterio de actuación pública y política direccionado a tomar acciones de prevención hacia el contagio, razón por la cual se advierte que es política pública el trabajo en casa y el uso de medios de las tecnologías y el uso de herramientas virtuales y colaborativas para que minimicen las reuniones presenciales. ¿Pero por qué se las traigo? Porque si bien les decimos que ha perdido un poco relevancia o protagonismo esta directiva, porque de alguna manera es absorbida por todo lo que después ya se genera en torno a la declaratoria de la emergencia propiamente dicha, pues la emergencia, como lo vamos a ver, tiene un plazo. La emergencia tiene un plazo que inicialmente es de 30 días, plazo que estaría venciéndose el día 17 de abril. Y todo es, digamos, indica y es absolutamente claro que esa emergencia se va a prorrogar y posiblemente se prorrogue hasta por otros 30 días. Pero el Estado colombiano no puede perdurar en una condición de emergencia. Y quiero aquí hacerles una pequeña claridad conceptual. La emergencia, normativamente hablando, básicamente tiene una incidencia, y es que el gobierno nacional, el ejecutivo, de manera temporal, digamos que sustrae la capacidad de ejecutar o de generar normas al legislador para que a través de un mecanismo mucho más expedito
que es el de la firma del presidente con sus ministros, se expidan normas con alcance de ley, se expidan leyes que no tienen que seguir el procedimiento de los debates y de las distintas instancias que se da en la práctica o técnica legislativa normal, sino que se ejecuta o se expide en un procedimiento expedito, que es el procedimiento de los decretos. Pero eso es temporal, constitucionalmente eso no puede extenderse, no puede perdurar de manera indefinida. Eso era así antes de la Constitución vigente, razón por la cual nosotros debemos tener, digamos, presente que la emergencia como emergencia normativa muy seguramente esté finalizando a mediados del mes de mayo. Pero no quiere ello decir que esté finalizando la emergencia desde una aproximación mucho más general, la emergencia sanitaria. Y eso va a llevar a que se perdure en el tiempo otra serie de medidas que ya no irán siendo expedidas con la rapidez de un decreto legislativo como está sucediendo en el tiempo, pero que sí seguirán, digamos, generándose porque tendrán que seguir una directiva presidencial, que es la directiva que se expide en relación a que el país tiene que transformarse en cuanto a favorecer el uso de las dinámicas de las tecnologías y el uso de herramientas virtuales y colaborativas para minimizar reuniones presenciales. Esto ustedes me lo escucharon en la reunión anterior, porque es un llamado insistente que hacemos a que no solo estemos en este periodo de emergencia pensando en cómo reaccionar a la emergencia, sino también pensando en el post que viene, porque van a haber muchas medidas que también van a ir transformando nuestras prácticas. Les voy a dar un pequeño ejemplo. La Superintendencia de Industria y Comercio prohíbe el uso de dispositivos de control biométrico. Y seguramente muchos de nuestros hoteles utilizan ese tipo de dispositivos para el control de ingreso de personas, trabajadores, por ejemplo. Nosotros no podemos pensar o imaginarnos que finalizado la emergencia desde una aproximación normativa hacia mediados de mayo, entonces ahora ya podemos empezar a utilizar con toda confianza los dispositivos de control biométrico, porque eso iría en contra del mensaje de política pública de transformar muchas de nuestras prácticas y de muchas de nuestras dinámicas para efectos de adoptar unos funcionamientos que se adapten y que sean mucho más conscientes de los factores de riesgo epidemiológicos que tenemos, no solo por el COVID-19, sino por muchos otros factores que se nos puedan generar desarrollando en el tiempo. Así que ya tenemos que estar pensando en cómo va a ser la reactivación. Por ejemplo, por darles una experiencia en un sector donde ya venimos trabajando mucho el tema es en el de la construcción, porque uno de los aspectos que se ha venido advirtiendo es, no pensemos que el 27 de abril se levantó la cuarentena y ahora las construcciones pueden estar funcionando al full. Complejo, porque van a haber toda una serie de medidas de salubridad y protocolos que van a tomar unos tiempos en su implementación y que si no empezamos a anticiparlos desde ya, lo que va a hacer es retardar mi proceso de operatividad. Por ejemplo, perfilaciones de nuestros recursos, que también están nuestras bases de personal en cuanto a identificar patologías que puedan ser preexistentes y que generen un mayor factor de riesgo frente a un contagio, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, problemas de tensión, etc. Son dinámicas que tenemos que ir anticipando, porque aquí lo que quiero resaltar es que la transformación o el mensaje de adaptar y de reinventarnos no es un mensaje de la coyuntura mientras duran los decretos de la emergencia, sino es un mensaje de política pública por directiva presidencial que no va a durar 1 o 2 meses,
sino que posiblemente se va a prolongar en el tiempo mucho más de lo que nosotros estamos seguramente previendo. Ahora, esa política pública tiene un momento coyuntural y es dentro del mensaje de política pública de tenemos que transformarnos y cambiar muchas prácticas, aparece la necesidad de declarar la emergencia social, económica y ecológica, que se declaró el 17 de marzo. Si ustedes observan, fueron días después de la directiva presidencial y se dio por 30 días calendario. Por eso es que les menciono que esta política, esta emergencia social en teoría finalizaría el 17 de abril, pero es un hecho que esto va a ser prorrogado. Pero el efecto que tiene esta declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, como se los advertí hace un instante, es que el Ejecutivo, presidente y sus ministros temporalmente se apropian de la facultad de expedir leyes. Y aquí es donde ustedes van a ver que antes de que saliera la emergencia, lo que veíamos era circulares y resoluciones, decretos no veíamos, porque el presidente no podía expedir leyes decretos con alcance de ley. Es a partir del 17 de marzo cuando se expide esta declaratoria que el gobierno puede empezar a expedir leyes con alcance temporal. Y eso también se los menciono por un tema que vamos a ver más adelante, por ejemplo, que las medidas que en este momento está permitiendo los decretos estarán vigentes mientras la norma así lo diga. Por darme una anticipada, las vacaciones anticipadas es un tema que lo podremos hacer y con el preaviso un día en el entretanto. Pero desaparecidas estas condiciones normativas de excepcionalidad, retomamos al contexto normativo previo. Y eso también tenemos que tenerlo presente. Porque, por ejemplo, alguna empresa me decía, estoy previendo que una vez acabe la licencia, ahí sí saco las licencias no remuneradas, ahí sí saque yo a vacaciones a la gente anticipadas. Y si somos atentos a estos aspectos como el que les estoy mencionando, podríamos entonces decir, ese no debería ser el orden de las cosas. El orden de las cosas debería ser, saquemos a vacaciones anticipadas a la gente ya y desde ya convengamos la licencia que va a empezar después de finalizadas las vacaciones anticipadas. ¿Por qué? Porque si lo hago al revés, es posible que cuando yo vaya a sacar a la persona a vacaciones anticipadas, ya no tenga el instrumento normativo que me lo permita, porque la emergencia desde un punto de vista normativo tiene una vigencia muy temporal en el tiempo. Entonces, entender estas circunstancias, que insisto, sé que son un poco técnicas, son circunstancias que nos ayudan a darle inteligencia a la forma como implementamos las medidas. Y este ejemplo, las vacaciones combinadas con una licencia, es un buen ejemplo. Las licencias no surgen con ocasión de las normas de la emergencia, ya existían, lo vimos en la semana anterior, pero como vamos a ver hoy, las vacaciones anticipadas surgen con ocasión de las normas de la emergencia. Lo que quiere decir que si yo voy a combinar esas dos acciones, pareciera más estratégico combinar vacaciones y después licencia, y no licencia y después vacaciones, porque es posible que cuando vaya a hacer el uso de la posibilidad de vacaciones anticipadas y preavisadas con un solo día, ya la norma no exista y tengamos que explorar otro tipo de mecanismos. Entonces, a partir de este momento, del 17 de marzo del año 2020, el gobierno de manera temporal, por ahora por 30 días, por ahora por lograrlo por otros 30 días más, y ahí no vamos a poder extendernos mucho más, podrá y asume la facultad de expedir leyes. Por eso es que ustedes ven circulares y resoluciones antes del 17, no ven decretos. Vamos a ver decretos después del 17 y también vamos a ver algunas circulares o resoluciones después del 17, dependiendo de lo que se quiera. Ya sabemos que circular es una instrucción interna en la entidad y un mensaje político a los particulares. Resolución es una norma que nos aplica a todos, que instrumentaliza los procedimientos en los cuales la autoridad es cabeza del servicio público, y el decreto es una ley que subjetiva derechos y obligaciones. Así entonces llegamos al Ministerio del Trabajo.
que observen ustedes cómo la primera circular que emitió fue una circular del 28 de febrero del 2020, es decir, antes de la declaratoria de emergencia e incluso antes de que saliera la directiva presidencial en materia de política pública. Y era una circular. ¿Qué quiere decir circular? Era una instrucción interna y un mensaje hacia los particulares. Y esa instrucción interna y un mensaje hacia los particulares, en esas primeras actuaciones, estuvieron todas direccionadas hacia, por favor, atentos, todos atentos en identificar alertas. Si conocemos casos, hay que informarlos a las autoridades competentes, que en este caso sería el Ministerio de Salud y de Protección Social, a las secretarías de salud y adicionalmente tenemos que desde ya empezar a disponer de cómo vamos a adelantar todo el proceso de suministro de los elementos de protección. Y desde ya esa circular hacía un llamado a que se premiaran los mecanismos de trabajo remoto, como obligados al interior de la entidad y como mensaje político hacia nosotros. Observen ustedes que ahí todavía no se hablaba de aislamientos, no se hablaba de confinamientos, de lo que se estaba hablando es, viene algo, está pasando a nivel del mundo, por favor todos ojos atentos, oídos atentos, en identificar casos, en reportar los casos y empecemos a prepararnos. Y empecemos a prepararnos con el tema de conocimiento técnico sobre las condiciones a las que nos vamos a enfrentar. Así que busquemos asesorías de las ARLs, conocimiento sobre el tipo de elementos de protección que vamos a tener que utilizar. Miren un poco, y esto también es un llamado a ustedes para que lo tengamos presente en ese post. Desde esa época, ya estamos hablando de más de un mes, ya se nos venía diciendo que teníamos que proveernos de los elementos de protección necesarios. Es un poco alarmante en este momento cómo muchas organizaciones están teniendo dificultad para proveerse de esos elementos de protección necesarios a raíz de la próxima reactivación. Y eso simplemente es consecuencia de que cuando empezaron a salir estos llamados, los vimos lejanos a nosotros. Y ahora que ya los empezamos a ver cercanos, pues desde luego empezamos a tener unas dificultades de abastecimiento en elementos de protección que en estos momentos estamos viviendo. Pero lo primero fue una circular, ya sabemos, si veo circular era un mensaje político para nosotros, una directriz interna, es decir, que de las circulares yo no emano ninguna norma de obligatorio cumplimiento para el particular. Así después salió la circular 18 del 10 de marzo del 2020, donde se insistía en promover ahora ya unas culturas de trabajo. Ya nos habían dicho, venga, eso que estamos escuchando, que se nos viene algo, por favor atentos sin identificar. Ya después esta fue una circular donde empezaron a darnos pistas mucho más aterrizadas en acciones de control hacia la transferencia del virus. Entonces fue donde nos empezaron a decir de disponer de mecanismos de lavados, empezaron al tema de baños, el tema de trabajo, de teletrabajo, de autorizar horarios flexibles. Entonces observen ustedes que eran mensajes que le daban a la autoridad, pero que nos estaban llegando a nosotros, como por ejemplo a las administradoras de riesgos laborales, documentense y prepárense porque vamos a necesitar tener que darles una orientación muy aguda a quienes ustedes están, digamos, asegurando mediante el proceso del riesgo laboral. Pero seguían siendo circulares. Ahí apareció la circular 021 del 17 de marzo, que insistía con el tema de medidas de prevención, con el tema de trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones anuales, permisos remunerados. Ya aquí nos empiezan a mandar un mensaje político y ese mensaje político es el mensaje de, por favor, empresas, traten de favorecer y premiar este tipo de acciones. Pero no es que se nos esté dando una norma concreta, en eso quiero insistir. Sin embargo, ahorita este tipo de circulares, que son mensajes políticos, se está prestando para, por ejemplo, no sé si se los compartí la semana anterior, aquellas entidades que han solicitado permiso para cierres de empresa
o para suspensiones prolongadas de hasta 120 días, el ministerio les está respondiendo antes de darle el trámite. Cuénteme usted qué hizo en relación con los mensajes que le mandé con las circulares. ¿Cómo les parecieron las medidas que les sugerimos? ¿Las trató de implementar? ¿Las implementó y por qué no le funcionaron? Es una forma en la que, si bien estas circulares no son de obligatorio cumplimiento, sí se prestan para esto que les insisto, que son mensajes cifrados y políticos en los que el ministerio se está apalancando de alguna forma, si ustedes me lo quieren recibir, para ganar un poco de tiempo mientras ya se iba a expedir lo que posteriormente aparecía, que son normas ya aterrizadas, que fueron los decretos y que todavía no se han terminado de expedir. Es en ese contexto donde el ministerio, en una circular que se publicitó muchísimo el 19 de marzo, sacó una circular diciendo que se hacía un llamado a proteger a los trabajadores, estimular la economía y el empleo y a sostener a los puestos de trabajo. Pero ese llamado, ¿para quién era? La circular es un instrumento interno, no es un instrumento que me vincule al particular. Y en ese sentido, lo que hizo el ministerio en ese momento fue dar una instrucción a sus funcionarios y en la cual, a modo de chisme, le dijo, y aprovecho para contarles, que yo no he autorizado todavía despidos ni suspensiones prolongadas, y también les aclaro que los temas de fuerza mayor o caso fortuito no los debe declarar el ministerio, sino que los debe declarar un juez. Pues bien, esa circular, que en la práctica ni siquiera tenía por qué ser conocida por los particulares porque es una instrucción interna, pues se encargaron de divulgarla, y de divulgarla en parte para mandar un mensaje que, insisto, no es vinculante. Por eso aquí les quiero aclarar a ustedes que no ha existido ninguna norma que en este momento prohíba las desvinculaciones laborales ni prohíba las suspensiones de contratos de trabajo. Lo que ha existido es una instrucción interna del ministerio en la que le dijo a sus funcionarios, señores funcionarios, trabajemos para proteger el trabajo, y además les dijo, señores funcionarios, aprovecho para contarles que hasta ahora no ha autorizado ningún despido o suspensión. Pues claro, no ha autorizado ningún despido ni suspensión dentro de los contextos normativos en los cuales los despidos o las suspensiones deben ser autorizadas por el ministerio, que se los conté en la sesión anterior. El ministerio autoriza despidos cuando son despidos colectivos. Entiéndase por despidos colectivos aquellos que afectan a un porcentaje de trabajadores en un periodo de 6 meses, y entiéndase que ese porcentaje solo está afectado por despidos unilaterales y con pagos de indemnizaciones. Es decir, que los mutuos acuerdos, los términos fijos, las obras o labores, las renuncias, no afectan un despido, un cupo de despido colectivo, y por lo tanto el ministerio no tiene intervención en esos procesos. Así que cuando el ministerio dijo yo no autorizaba ningún despido colectivo, no estaba diciendo yo no autorizaba que saquen trabajadores. Lo que estaba diciendo es yo no he hasta ahora emitido ninguna resolución donde autorice una solicitud de afectar los cupos de despidos unilaterales y sin justa causa. Pero todos esos apellidos no se los ponen porque el mensaje que políticamente se quería mandar fue el mensaje que muchos escucharon, y es: el ministerio no está permitiendo que se retiren trabajadores de las compañías. Eso no es cierto, y por eso es importante esta precisión normativa que les estoy haciendo, para que entendamos muy bien el alcance de lo que es una circular y qué era lo que estaba implícito allí. Lo mismo les decía en las sesiones anteriores, la suspensión que autoriza el ministerio es la suspensión del establecimiento por razones técnicas, operativas o económicas hasta por 120 días. Es decir, que si yo lo que pretendo es alegar una razón técnica, operativa o económica y cerrar mi establecimiento hasta por 120 días, debo pedirle permiso al ministerio, pero no una licencia convenida, no una fuerza mayor o caso fortuito, que se los dije hace 8 días que definitivamente no era el mecanismo que nosotros sugeríamos, porque en esto del ejercicio del derecho no basta con ser un buen abogado agudo leyendo la norma y generando interpretaciones, sino tenemos que tener la capacidad nosotros también de anticiparnos a la forma como los distintos actores reaccionan. Les dijimos la semana pasada cómo a nosotros no nos parece que un mecanismo prudente sea la imposición
de fuerzas mayores o casos fortuitos, más allá de que jurídicamente podamos sacar un libro para efectos de explicarlo y defenderlo, pero ahí teníamos que nosotros tener la capacidad de anticiparnos y decir, esto van a llegar tutelas, que el problema de las tutelas es que cualquier juez es competente para resolver las tutelas. Y las estrategias de la tutela es que si yo tengo una base de 200 trabajadores, pues meto 200 tutelas distintas a jueces distintos, a jueces penales, para que ellos en una aproximación totalmente diferente, y si se quiere lo digo de manera respetuosa, no necesariamente cuidadosa, con el expertise que ahí está involucrado, pues empiezan a decidir. Y vimos cómo en solo esta semana ya se han conocido por lo menos unas 5 decisiones de tutela en la que los jueces, en mi opinión, de una manera muy descuidada, descartan la fuerza mayor o caso fortuito. Y descuidada, equivocados, pero ratificaba un poco lo que les orientamos la semana anterior. No debe ser el plan A. El plan A es el plan mucho más construido con la gente y dialogado con la gente, sea para retiros, sea para suspensiones. Porque en este país que tenemos muchísima inseguridad jurídica por cuenta de un instrumento como es el de la acción de tutela que permite prácticas como la que les estoy mencionando, pues estamos expuestos a lo que está sucediendo. Pero esto se los menciono a paréntesis, pero para ratificarles que no existe ninguna norma que haya prohibido las terminaciones o las suspensiones dentro de los terrenos en los cuales yo puedo hacerlo sin acudir al ministerio. En aquellos casos en los que debo acudir al ministerio, lo que sí ya nos mandaron un mensaje político es, esto no va a ser tan fácil, esto no va a ser rápido, y el ministerio está en la aproximación de que esto sea la última instancia. Y por eso el comportamiento que les menciono, que para las empresas que ya empiezan a solicitar estas autorizaciones, la respuesta del ministerio es, bueno, voy a estudiarla, pero cuénteme si me ha escuchado y qué ha hecho. Y al final esto se vuelve una carrera de tiempo en el que nosotros no vamos a estar en capacidad de resistir seguramente los tiempos que el ministerio está queriendo que esto funcione. Ese es el alcance de la circular 022 del 19 de marzo del 2020, a la que se le hizo tanto ruido y que todavía sigue generando algunas consecuencias, porque incluso en ese afán descuidado de algunas autoridades judiciales de resolver las tutelas que están resolviendo, están citando como fuente la circular externa 022, cuando, insisto, eso no es una fuente vinculante, digamos, al particular, porque no es una fuente normativa directa, es una guía de instrucción y de actuación a los subordinados de la autoridad que ejerce en este caso el servicio, que es el ministerio. Apareció la circular 024, que básicamente habla sobre, ya está un poco más enfocado a garantizar el flujo de los dineros para efectos de ciertos subsidios y programas asistenciales que el gobierno ya tiene, como los programas de adulto mayor. Lo traigo para que vean otra vez cómo funciona la circular. Instrucción a sus subordinados. Por favor, garanticen el cumplimiento de esto. No es que la circular se haya creado un nuevo subsidio, porque ello no lo podría hacer así. Apareció la circular 026 del 27 de marzo de 2020, donde ya se empieza a hablar de, ojo, movámonos más rápido en las estrategias que debemos tener como empleadores, contratantes, proveedores, en todo lo que tiene que ver con las actividades de prevención, específicamente en las empresas que se iban a mantener dentro de la excepción. Y apareció otra circular, la 027, el 29 de marzo, que fue otra circular a la que también le dieron mucha divulgación. Observen ustedes cómo han habido muchas circulares, pero aquellas a las que nos ha llegado más directamente son aquellas a las que de alguna razón quisieron darle divulgación noticiosa, medios, etcétera. Y fue una que llenó los titulares de prensa que decía prohibidas las licencias no remuneradas. Otra vez, primero, una circular no puede prohibir algo que normativamente está hablando. Una circular es una instrucción interna y nos mandan un mensaje político. Y el mensaje político que nos estaban mandando era que al ministerio no le estaban gustando las licencias no remuneradas, pero eso no lo podía decir el ministerio así. Y entonces lo que dijo fue, prohíbo la coacción
obligar a los trabajadores a las licencias no remuneradas. En realidad no se necesitaba una circular para eso, porque está prohibido coaccionar no solo a un trabajador, sino a cualquier persona en condicionar su libre consentimiento en la vinculación o en un acto jurídico. Pero el ministerio quiso sacar una circular precisamente para obtener el efecto que tuvo, que era ese efecto que generó una serie de prevenciones sobre las licencias no remuneradas. Pero aquí también quiero ratificar, no existe ninguna norma que prohíba una licencia no remunerada. El ministerio no puede a través de una circular cambiar, ni lo pretendió hacer, cambiar el instrumento normativo. Lo que pasa es que esas circulares, por la forma como se divulgan y la forma como generan noticia, terminan generando confusión, hasta el punto que aún vemos con preocupación cómo muchas personas nos preguntan, pero es que está prohibido dar licencias no remuneradas, porque el ministerio lo dijo. Nunca lo ha dicho, y lo que dijo fue en una circular, está prohibido obligar, y era una circular con un mensaje político indirecto, porque la circular en realidad, insisto, es un instructivo para sus autoridades y subordinadas. Viene la circular 029 sobre riesgos laborales, y aquí ya empezamos a tener una línea de trabajo un poco diferente, y es en la que nos empezamos a preocupar con el tema de todos los costos y todo lo que está implicando las medidas de prevención, porque un mes atrás la medida de prevención eran tengan gel antibacterial, lávense las manos cada 3 horas. Hoy se están hablando de dispositivos que generen mayor protección, máscaras, vestuarios, sistemas de desinfección que ya empiezan a generar ya unos costos importantes. Y desde ahí ya se empezó a advertir que tenía que haber un trabajo mancomunado entre empleadores y administradores de riesgos laborales para ello. En esta semana esto ha sido especialmente foco del debate a raíz de lo que sucedió con el fallecimiento de 2 médicos, en los que desde luego lo primero que viene a la mente es se contagiaron atendiendo a los pacientes, lo que quiere decir es que no fueron suficientes las medidas de prevención. Ahí, por lo que he visto en prensa, existen como 2 situaciones distintas, una la de un médico de urgencias y otra la de un médico de la UCI, donde aparentemente los focos de contagio fueron distintos. Pero, digo distintos, uno donde aparentemente sí estuvo asociado a su ejercicio y otro donde aparentemente estuvo asociado más a una exposición de factor de infección a la que hubiéramos podido haber estado cualquiera de nosotros. Entonces, ya aquí nos empezaron a mandar ese mensaje que ya lo vamos a ver hoy en día con acciones mucho más direccionadas en las cuales, por ejemplo, le corresponde a las administradoras de riesgos laborales suministrar las herramientas de protección personal en aquellas actividades de mayor riesgo. Se está hablando de salud, existe tensión para aperturar otros sectores. Veo difícil que llegue al sector hotelero que se nos vaya a decir que nos corresponde a las administradoras de riesgos laborales el suministro de esas herramientas, pero como gremio tal vez es una oportunidad y un momento también para contemplar este escenario y cómo vamos a intervenir frente a ello, porque nosotros somos centros de afluencia de público, somos centros de afluencia de personas en las que no tenemos un perfil epidemiológico claro, ustedes no saben cuál es la condición previa del paciente, así que tal vez no lo están considerando con el volumen que deben considerarlo, pero a nosotros también nos va a implicar una carga importante en elementos de protección y medidas de protección más allá del gel tenido en la recepción, y eso tenemos que anticiparnos un poco para ver en qué espacios se logra, en este momento que se están dando los debates, la intervención y la asistencia de estas autoridades. Entonces, todo lo primero que fueron circulares fueron como mensajes políticos a nosotros, pero no son normas que nos condicionen, son mensajes políticos. Esas normas condicionan es a la autoridad interna del ministerio. Pero se han dado resoluciones, que yo les decía a ustedes que las resoluciones lo que hacen alusión es a formas como se vuelve o se materializa la actuación de la autoridad pública. Entonces, en este caso particular, el Ministerio del Trabajo es autoridad pública y él dice, mi función pública la voy a materializar y empieza a ejecutar algunas
resoluciones que se establecen. Las más comunes han sido todas las asociadas a los temas de términos de procedimientos ante el ministerio. Entonces, si ustedes tenían una querella, un permiso de horas extras, un depósito de una convención colectiva, un término que se esté adelantando ante un procedimiento administrativo en el ministerio, pues las resoluciones los han suspendido. Entonces, ahí ustedes ya me entienden por qué el procedimiento de la resolución sí me obliga, porque ya como particular me está diciendo, usted que tiene que adelantar ante mí algunos procesos, le informo esto. Y miren una cosa, se suspendieron todos los términos menos uno, que son los de las autorizaciones de despidos y suspensiones del contrato de trabajo por el término de 120 días. A esto siempre le ha faltado ponerle el apellido por razones técnicas, operativas o económicas. Es decir, que hoy nosotros sí estamos en posibilidad de adelantar el procedimiento de despidos colectivos y de suspensiones si ese fuese el camino que vamos a coger. Que ya me han escuchado el mensaje de no puede ser el plan A. Si quiere, convívanlo. Unas licencias convenidas con una autorización de suspensión para darle continuidad a estas licencias con una autorización posterior, o un plan de retiro con una autorización de despido. Podemos hacerlo en paralelo porque definitivamente no es responsable depender solo del trámite ministerial porque van lentos. Esto no va a la velocidad que debería requerirse, que es un trámite que uno aspiraría a que se resolviera en cuestión de 1 o 2 semanas, no está tomándose estos tiempos. Pero sí quiero advertir que el trámite es posible y está abierto y existe tanta conciencia sobre esto que se suspendieron todos los términos, menos los términos asociados a estos trámites para estas autorizaciones como tal. Y otro elemento sobre el cual se mandó una resolución que también generó algo de confusión es que fue la resolución 803 del 19 de marzo en la que se dijo se ejerce poder preferente para las autorizaciones de suspensiones y actividades de hasta 100 días y despidos colectivos porque el ministerio no las ha autorizado. Entonces, otra vez fue un mensaje ahí confuso. ¿Poder preferente qué es? El ministerio quiere tener una línea de acción única en esto. Entonces, como estas solicitudes se hacen es ante las direcciones territoriales del ministerio, pues el ministerio lo que hizo en esta resolución fue decir, poder preferente es, si les llega una solicitud a ustedes, ustedes no la van a resolver, la tienen que enviar a la oficina que el ministerio ha especializado para esta resolución, para que esa oficina tenga toda un mismo criterio de actuación. Entonces, esta resolución, que también fue una resolución muy mal entendida, en la que muchos dijeron es que el ministerio ejerció poder preferente y dijo que no está autorizado. El poder preferente no es eso. El poder preferente es quitarle la competencia a las direcciones territoriales para decir, la voy a resolver todo de manera central y con un único criterio. Y en esa resolución el ministerio aprovechó para recordar que ella no resuelve temas de fuerza mayor o caso fortuito, porque eso le corresponde a un juez. Pero otra vez se hizo un uso del lenguaje equivocado, donde parecía que es que tenía que ser primero ir a un juez para que lo autorizara y después hacerlo. No, le corresponde a un juez resolver las peleas que en eso se presenten, como ha venido sucediendo en el caso de las acciones de tutela, que en mi opinión muchas de ellas han sido muy débilmente sustentadas. Pues observen ustedes cómo pasamos de mensajes políticos de las circulares a unas resoluciones que tienen una incidencia ya directa, que sí son de obligatorio cumplimiento, no hay términos andando, sí podemos adelantar procedimientos de autorización de despido y suspensiones, cualquier procedimiento que usted adelante de eso, poder preferente lo va a resolver un poder central y adicionalmente un tema que más adelante se reglamentaría mejor, que es el mecanismo de protección al cesante. Y después viene entonces la historia de los decretos legislativos. Y la historia de los decretos legislativos es la historia ya de leyes, ahí sí de normas. Por eso estos son los decretos en los que uno ya entiende qué es lo que me están permitiendo hacer o no hacer y qué es aquí sí lo que me resulta vinculante. Y les quiero decir que en materia de decretos del trabajo la tarea aún está pendiente, porque lo que se ha expedido es poco y de hecho lo que hay es mucho anuncio. También lo conversábamos en la sesión anterior
algo que les insistí mucho, nosotros debemos actuar en relación con nuestra capacidad y no depender necesariamente del ritmo de estos decretos, porque si bien se van expidiendo rápido, no van a la velocidad que amerita la emergencia. El gobierno nacional, por ejemplo, desde el jueves anterior o la semana anterior que tuvimos este encuentro, yo les decía cómo en un webinar que había tenido en la revista Semana, el ministro del Trabajo había dicho, al final del día vamos a expedir decretos. Al otro día la intervención del presidente, o el viernes la intervención del presidente fue, o el miércoles, perdón, o el jueves santo, la intervención del presidente fue, a más tardar el lunes vamos a expedir el decreto. Y hoy vamos a miércoles y el decreto, por lo menos hasta el cierre de ayer, no había sido expedido. Se conocían algunos borradores y en una medida, en mi opinión desafortunada, una ABC que sacó el Ministerio de Hacienda, una ABC en relación con la aplicación de algo que todavía no se había expedido. Entonces, la tarea en materia de decretos está pendiente. Cuando dijimos hagamos este webinar el miércoles, era diciendo, bueno, no lo hicieron el miércoles pasado como lo habíamos anunciado el Ministerio de Trabajo, ya el presidente se comprometió que es el lunes, entonces hagámoslo el miércoles que ya vamos a tener tiempo de interiorizar la norma y desafortunadamente no fue así. Y esto en todo. Miren ustedes, por ejemplo, el tema de los decretos de los arrendamientos, que se anunció algo en un encuentro de gobierno y ya llevamos más de 15 días con mucha incertidumbre sobre el mismo. Así que aquí, ojo, porque no podemos salir a hacer lo que la norma no existe. Algo que nosotros le hemos venido diciendo mucho a nuestros clientes. Cuando sale la noticia de prensa, les decimos, esto es noticia de prensa, no nos vamos a pronunciar hasta que conozcamos el decreto, porque el decreto es la norma propiamente dicha. ¿Y cuáles son los decretos que se conocen, que ya fueron publicados? Está el decreto 488 del 27 de marzo del 2020. Está el decreto 500 del 31 de marzo del 2020. Y les tengo la mala noticia de que no hay más decretos desde un punto de vista de incidencia laboral directa del Ministerio del Trabajo. Van a haber otros como el del Ministerio de Salud que habla de los temas de riesgo laboral. Pero en las tan anheladas medidas de auxilio y de ayuda y de forma de darnos instrumentos normativos, en este momento tenemos muy poco, porque lo único que tenemos es el decreto 488 que permite el retiro de cesantías para aquellos trabajadores que hayan visto afectado o disminuido su ingreso mensual. Algunos me decían, pero si perdió el trabajo, entonces no. Pues sí, porque ahí está la norma general que permite el retiro frente a la pérdida del trabajo. Aquí lo excepcional de esta norma es que si alguien se afecta su ingreso porque se revisó el contrato y se disminuyó el salario o porque hay una licencia no remunerada o parcialmente remunerada, pues en este momento se puede hacer la solicitud del retiro parcial de las cesantías consignadas ante el fondo. Una forma de gastarse un poquito los ahorros para atender parte de esta crisis. Lo permite la norma y lo permitirá mientras esté vigente la condición de excepcionalidad o de estado de excepción en la que nos encontramos. Cada fondo tiene el procedimiento que debe adelantarse. El único requisito que puso la norma es que se requiere una certificación escrita por parte del empleador donde se acredite la disminución de los ingresos. Pero ya el procedimiento, que la plataforma, que el formulario, lo establece cada fondo de acuerdo a el favorecimiento de las medidas virtuales que ahí se establecen en el decreto. Pues, primera medida real. ¿Por qué esto es un cambio? Porque si este decreto no sale, no se podía utilizar cesantías para los periodos de suspensión. Pero esta es la primera medida real de alcance normativo. La segunda medida real de alcance normativo fue el tema de las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas. Porque si este decreto no sale, no puedo notificar vacaciones con un solo día de anticipación, porque la norma me exigía 15 hábiles. Y dos, era muy discutible el terreno del anticipo de vacaciones no causadas. Este decreto deja claro que puedo anticipar y que puedo incorporar dentro del anticipo vacaciones anticipadas. A mí particularmente de las dos medidas,
esta es una medida en la que realmente encuentro alivio. No inmediato, y eso lo sabemos, porque aquí hay una presión en caja, pero hay que ser conscientes que el tema de vacaciones anticipadas, las vacaciones causadas y anticipadas, no solo en el caso de las causadas me representa un alivio en cuanto a provisión, porque algo que tenía provisionado lo reemplazo para pagar unos salarios, entre comillas, que no estoy generando, pero me representa un alivio mucho más importante y es que son vacaciones que no van a demandar reemplazo. Y ese realmente es el efecto positivo que esto tiene. Yo no lo veo tanto en la provisión, sino lo veo más en el terreno del reemplazo. Porque si yo básicamente anticipo a todo mi personal 15 días de vacaciones, quiere decir que por cada 2 personas estoy optimizando un recurso que tendría que tener de reemplazo específicamente por un mes. O de otras palabras, por cada 2 personas estoy optimizando un mes como tal. Entonces, ahí hay unas proyecciones por hacer. Obviamente no es una medida que uno la vea como inmediata en alivio de caja, pero sí una invitación a que hagan uso de esta posibilidad. Anticipen, anticipen, anticipen si están en esas condiciones de hacer. Incluso anticipen así no puedan pagar las vacaciones en este momento. Esto les suena sorprendente, uno de tratar de pagarlas, claro, porque hay que cumplir la obligación de pago. Pero si eventualmente estoy en eso, en vez de estar en una condición en la que no estoy en nada, no ha habido licencia, no ha habido suspensión, no lo puedo programar a trabajar, quédese en casa, tampoco le puedo pagar el salario, pues en vez de estar en una condición en la que aparentemente no estoy en nada y sí estoy asfixiándome con obligaciones que me van a poder reclamar, pues preferible decirle está en vacaciones y anticiparle las vacaciones, que algo me va a permitir de factor de recuperación en un mediano y a un mayor largo plazo. Esta realmente sí es una medida que trae el decreto 488. Y la otra medida que trae el decreto 488 es la tema del mecanismo de protección al cesante, que en mi opinión en realidad ahí no hubo un avance, sino hubo más bien un retroceso. Y hubo más bien un retroceso porque esta medida termina por cerrar el espacio de protección al cesante solo a las personas que pierden el trabajo, desconociendo una alternativa que ya está dentro del sistema, que es también para aquellas personas que suspenden sus contratos de trabajo por unas razones de fuerza mayor o de caso fortuito. Hay un llamado, he visto con preocupación que varios hoteles ya han ido perdiendo algunas acciones de tutela con el tema de las suspensiones por fuerza mayor o caso fortuito. Quiero hacerle la invitación a que refuercen los argumentos, no se queden solo en la fuerza mayor o caso fortuito. Hay que darle al juez otros elementos que de alguna manera lo tienten a que el trabajador no está desprotegido. Entonces, vinculen en esos procesos a sus cajas de compensación y acudan a la norma del año 2014 para vincular y decirle al juez, señor juez, usted lo que tiene que ordenar es a que se reconozca el mecanismo de protección al cesante previsto para estos casos, que es una norma del año 2014 medio oculta, como para tentar a que se amplíe el análisis, porque es que si dejamos solo al juez en el análisis de señor juez, escoja entre que la empresa tenga pérdidas o que el trabajador no tenga con qué comer, pues es muy probable que muchos jueces se sensibilicen con que la empresa tenga pérdidas, pero que el trabajador tenga con qué comer. Pero si yo al juez lo que le digo, señor juez, este señor no está desprotegido porque la ley establece esto, aquí lo que tiene que hacer usted es vincular a la caja de compensación o decirle al trabajador que asista con el mecanismo de protección al cesante frente a estos escenarios. Pero hemos visto ahí como algo de desconocimiento sobre ese tipo de normas y nos quedamos un poco con la pelea que es más compleja dar. Esto es un llamado respetuoso que les hacemos a que complementen y mejoren un poco las estrategias de defensa, porque créannos que cada vez que se pierde una tutela sobre esto se genera muchísima más dificultad, no solo para ustedes, sino para todo un factor de multiplicación que se está presentando. No estoy diciendo que con esto van a ganar las tutelas, no, pues lo que estoy diciendo es que hay que mejorar y hacer mucho más robustos ciertos argumentos de defensa que se están teniendo. Entonces, esta es realmente la única medida. La otra medida la estamos empezando a ver y es
ya unas normas que redistribuyen el aporte a riesgos laborales con el fin de que parte del aporte está direccionado a las actividades de promoción y prevención de emergencia en este caso particular y también al suministro de elementos de protección. Sin embargo, debo aclarar que el suministro de elementos de protección es para los sectores con mayor riesgo de contagio. Entonces ahí es donde existe una tensión en este momento de cuáles son esos sectores. Creo que es claro el tema de salud, pero hay otros sectores donde existe esta situación. Tengo que decirles que el anhelado decreto, a menos de que ahorita en este espacio de tiempo haya sido expedido, sobre las medidas anunciadas por el gobierno nacional el martes pasado, ratificadas el viernes, y en mi opinión medio patraciadas con el ABC que sacó el Ministerio de Hacienda el lunes, no ha salido. Pero sí les podemos anticipar cosas. Uno, está mucho más depurado y claro el mecanismo de lo que es alivio en el aporte a pensiones. Está proyectado para que aplique para los meses, y permítanme, abro aquí el proyecto de decreto que se nos circuló ayer hacia las 5 de la tarde, para no equivocarme en las fechas específicas. Está proyectado para los meses de abril y mayo. Recuerden ustedes que las planillas se pagan mes vencido, es decir, que la planilla de abril se pagaría en mayo y la planilla de mayo se pagaría en junio. Hay un tema que ha sido confuso y es que la norma se ha juntado con la norma o con los anuncios sobre las MIPYMES. Entonces no se ha tenido claridad de si esta medida es una medida aplicada para las MIPYMES únicamente. La verdad es que el proyecto de decreto que sale, que se conoce, no hace esa diferenciación, por lo que uno podría medio pensar que esto va a ser una medida más generalizada. Y lo que establece básicamente es que durante esos 2 meses se mantiene el aporte correspondiente a un 3% de la cotización, es decir, que del 16% que se cotiza, se cotizaría solo un 3%, y esa cotización se distribuiría 75% el empleador, 25% el trabajador. Otro tema que me parece que el decreto no excluye es que esta circunstancia solo aplique para personas con el contrato activo, es decir, que una eventual suspensión podría convivir con este escenario. Lo desafortunado de hablar con un proyecto de decreto es que las cosas pueden cambiar, pero sí lo que me atrevo a decir es que esta norma sí va a salir más rápido. Creería que ya está muy pronto, se han circulado 2 proyectos de decreto, por lo menos he conocido, y este último ya está mucho más aterrizado y concreto con este alcance que les estoy mencionando. No se está hablando de que es un préstamo para que después paguemos, simplemente se está hablando de una forma de cotización distinta durante estos 2 meses, y entonces ahí se trae también la forma como esto impacta en temas de semanas, en temas de, específicamente para las garantías de pensión mínima, porque efectivamente existe una afectación, por ejemplo, a nivel de ahorro, del ahorro individual propiamente dicho. Y el otro anhelado decreto es mucho más incierto, porque en realidad hay que decir que se han hecho 2 anuncios que por más que se esfuercen en tratarlos de ser el mismo, son 2 anuncios con alcance distinto. El anuncio que hizo el Ministerio del Trabajo en el webinar de semana y el presidente de la República era un anuncio que daba a entender que el gobierno nacional apoyaría o de alguna manera subsidiaría el pago de las nóminas por 3 meses. Incluso lo dijo con la condición de que no hayan retiros de trabajadores.
Pero ya el ABC que saca el Ministerio de Hacienda y las intervenciones que se hace desde esa cartera hablan que el apoyo es de créditos. Y en ese sentido, específicamente habla de aumentar la garantía del Fondo Nacional de Garantías para llevarla a un 90% y de esa manera se facilite la aprobación de los créditos por parte de las entidades bancarias, que en últimas implica que yo pago, pero si no pago, el Estado está respaldando hasta el 90% de la obligación. Definitivamente son dos lenguajes distintos, porque una cosa es que me digan a mí, le apoyo para que no despida gente, o otra cosa es que me digan a mí, endeúdese para que no despida gente, porque ahí seguimos en el mismo lenguaje y con la misma dificultad de no alivio o no apoyo. Ahí quiero ser muy escéptico, hay que esperar, pero mi escepticismo se aproxima a que definitivamente el tema pareciera irse más por vía de créditos y no por vía de como se quiso hacer entender inicialmente, como si efectivamente existiera un apoyo mucho más directo para efectos de las nóminas. Pero no han salido, creo que va a salir mucho más el decreto de pensiones más rápido y me atrevo a decir que el alcance de ese decreto sí es mucho más fiel a lo que les mencioné en este instante. Y ya de ahí en adelante son medidas expedidas a instancias de otras autoridades. Como les dije, se los vamos a dejar en el material para que lo puedan conocer y trabajar. Pues ya las medidas del Ministerio del Interior, pues han sido las medidas de aislamiento, temas de la prohibición de consumo de alcohol, el tema de funcionamiento de ciertos espacios como restaurantes, el tema de aislamientos, por ejemplo, la medida de no permitir reuniones de más de 50 personas está proyectada hasta finales de mayo. Eso posiblemente se va a prolongar por más tiempo. Son medidas que están a esta instancia del Ministerio del Interior, que se las traemos porque hay información que creemos que puede ser valiosa para ustedes, como les mencionamos, el tema de reuniones. Están las medidas que ha expedido el Ministerio de Salud y de Protección Social, que están más asociadas a los protocolos de seguridad y ya para lo que viene en términos digamos, de reactivaciones, los protocolos que vamos a tener que ir haciendo, las medidas del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, que hay una particular para nosotros, que es la suspensión o el plazo para el pago del aporte para fiscal sobre la promoción del turismo. Están pues ahí las medidas que les estamos ahí señalando de los distintos actores, las medidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el tema de plazos para pagos de impuestos. Ahí hay unos temas específicos que nos aplica a nuestro sector. Las medidas del Ministerio de Relaciones Exteriores con el tema de flujo de ingresos de extranjeros, de la prohibición en principio de ingresos está extendida hasta el 30 de mayo, si mal no recuerdo. Están algunos temas del Ministerio de Justicia y Derecho con el tema de notificaciones, procedimientos. Y bueno, básicamente ahí ustedes en el material van a ver un recorrido. El SENA, de pronto lo menciono, con el tema de los aprendices. El SENA ha insistido, ayer sacó un concepto bastante bien edificado, diciendo, ustedes pueden suspender los contratos por mutuo acuerdo con los aprendices, o si van a alegar una fuerza mayor, ahí yo no tengo nada que hacer, usted alega la fuerza mayor y si alguien no está de acuerdo, será lo mismo un juez el que lo resuelva. Insistiremos en las medidas de premiar los acuerdos, algunas disposiciones de la DIAN que también van a ver, de la Superintendencia de Industria y Comercio, como les dijimos, el tema de los huelleros, y básicamente hicimos como un recorrido importante de irles calificando qué es decreto y qué es resolución. No me estoy metiendo en otros temas porque sé que ustedes a nivel de Cotelco también tienen otros espacios de trabajo para conversar sobre estas medidas y desde luego no sería responsable de mi parte ponerme a hablar de impuestos, etcétera, cuando no es mi expertise. En la firma hay otros expertos para eso, no es mi caso. Queríamos quedarnos entonces en las medidas laborales y ese sería un poco el recorrido. Sé que un poco extenso, pero hacía parte también de la importancia de los elementos que necesitábamos conversar. Siendo así,
Cierro mi intervención de este lado con el compromiso que les enviaremos la presentación. Si anuncia algunas sentencias o algo, también se las podemos compartir. Y le pediría al equipo de apoyo, a Nicolás, si me ayudan a compartirme las preguntas que se han estado generando para poderles dar una respuesta en los próximos minuticos. Aló. Hola, Diego. Bueno, Hola, tenemos Nicolás. las siguientes preguntas. Una, digamos que usted la acaba de responder, pero podría precisarla y es, ¿qué manejo sugiere para los contratos de aprendizaje? Entonces, miren, para mí, y tengamos eso como regla general, se los insistíamos mucho en la vez pasada, invertámosles un buen esfuerzo al tema de comunicación y sensibilización, que eso nos va a facilitar que la mayoría de las cosas se hagan por mutuo acuerdo. Y en ese sentido, ahí también me cobija el escenario de suspender los contratos de aprendizaje por mutuo acuerdo. De hecho, el SENA, ahí sí contáctense ustedes con su asesor del SENA. Cuando ustedes le informan eso, el SENA les envía unos formaticos y hay un formatico que ellos sugieren donde se tiene que diligenciar porque la suspensión también corre el periodo del aprendizaje. Entonces, hay que diligenciar ese formatico y hay que enviárselo al SENA para que también quede claro cómo se corrió el periodo de contabilización del término del aprendiz. Entonces, mutuos acuerdos, pero además asístanse del SENA porque hay unos formatos que ellos están sugiriendo para ello. Yo creo que el SENA en esto ha sido mucho más razonable que en otras autoridades. Si no, existe la posibilidad de la suspensión unilateral por fuerza mayor o caso fortuito, pero tengo que advertirles, como se los iré advirtiendo, que esos sean los planes B, que reduzcan el problema, que si tengo una masa poblacional de 100, reduzcamos el problema, abordemos con buena comunicación y sensibilización, logremos sensibilizar a 80, al 85% y reduzca el problema al 15%. Pero no que esos casos, pocos casos me lleven a generalizar el plan B para todos los demás, porque me puede pasar que se me cae alguna de esas acciones y empiezo a tener un efecto colateral importante. Entonces, para el SENA, lo mismo y sumarles que el SENA ya tiene unos formatos que le comparte a sus empresas para que se formalicen esas fechas y se les informen porque eso corre los términos del aprendizaje. Ok. ¿Los días de licencia remunerada suman para la prima de servicio? El tema de la licencia, el impacto de la licencia en la prima tiene un efecto que se los voy a mencionar de la siguiente forma. Esto genera mucha discusión, pero la norma laboral establece expresamente que la licencia no se cuenta para periodo tratándose de prestaciones de la cesantía, pero no me dice nada de la prima. Yo podría irme a la norma de la prima y voy a encontrar que la norma de la prima me habla de periodo de servicio. Entonces uno diría, ahí no hubo servicio, entonces no lo considera. Pero va a tener un típico conflicto normativo entre una norma de suspensión que ya existiendo la prima cuando se hizo, habló solo de cesantía, y una norma de la prima que me habla de por haber prestado servicios. En ese escenario, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un típico conflicto normativo y los conflictos normativos en materia laboral se resuelven acudiendo por la norma que resulte más favorable al trabajador. Lo que querría decir que yo debería contemplar la suspensión también para la prima. Sin embargo, nosotros somos de una opinión que es un poquito más ecléctica o intermedia. Y es que contemplo el periodo en cuanto a tiempo de causación. Es decir, suma el periodo de causación, pero afecto el ingreso base de liquidación de la prestación porque la prima se liquida con el promedio del ingreso salarial del semestre. En ese sentido, si la licencia que ustedes están dando remunerada, la remuneración es con ingreso salarial, efectivamente ahí no están teniendo ninguna afectación para la prima, a menos de que es que el ingreso sea más bajo, porque el promedio afectaría. Si ustedes lo que están dando, siguiendo un poco los consejos que dimos en el pasado, es que esos apoyos que se den sin incidencia salarial, ahí sí hay una afectación en la prima, no en cuanto al periodo de causación, porque el periodo es completo,
sino en cuanto al ingreso base de liquidación que tendrá que promediarse el salario, y obviamente vamos a tener unos meses o un tiempo donde no hubo salario y se afecta el promedio. ¿Qué límite sugiere usted en dinero y en cuanto a tiempo de duración cuando se opta por una revisión del contrato de trabajo? Miren, yo particularmente soy muy de la opinión de que la revisión no tiene una camisa de fuerza de temporalidad. Entonces depende de cuál es el alcance que yo esté buscando con la revisión. Si el alcance que yo estoy buscando con la revisión es, me tocó reenfocar mi negocio. Ya no somos un negocio de una ocupación de un 80%, sino un negocio que proyectamos una ocupación del 40%. Ya no somos un negocio en el que no contamos con Semana Santa, no contamos con vacaciones anuales de mitad de año, sino que estoy proyectando que realmente mi negocio es otro en este momento y con una proyección a mediano plazo. Yo ahí sugiero que las medidas de revisión se hagan con efectos indefinidos y en un año volvemos a revisar y si las cosas se normalizaron, suscribimos los otros sí para cambiar. Pero si la revisión la están haciendo muy coyunturales durante estos 3 meses que dure cerrado, pues ahí será el efecto de la revisión de estos 3 meses. Pero sí les soy transparente, en el caso hotelero, nuestra aproximación sí ha sido mucho de principio traten de que las revisiones no las asfixiemos en un tiempo, dejémoslas indefinidas, después volvemos a revisar eso, porque creo que nosotros nos estamos enfrentando a un escenario demasiado especulativo, que si la ocupación es del 40, del 50, del 60, será del 30. Pueden haber hoteles en el que de pronto mejor sea cerrar, me explico, y lo veía hace poco con un hotel boutique pequeño, donde decían, yo tengo un mercado que lo capto por razones de experimentales, de experiencia, yo lo que vendo son experiencias, un hospedaje conceptual, así que ahí hay un mercado que yo simplemente recupero relanzándome el día de mañana con otro concepto, con otra experiencia, etcétera. O sea, yo no tengo un mercado corporativo que tenga que mantener, no tengo ya un mercado de agencias de viaje, etcétera. Entonces, este hotel me decía, yo prefiero cerrar y en 3 meses relanzarme y abrir con otro concepto. Hay otros hoteles que tienen unos mercados diferentes donde si cierran, pues están perdiendo esa participación, así sea una participación, digamos, hipotética. Entonces, ese tipo de medidas me obliga a mí a valorar con manera diferente la temporalidad o la definición de la acción que estoy haciendo. Pero creo que el gran aporte es decirles, en nuestra opinión, una medida de revisión no tiene que tener un límite temporal. Pueden haber revisiones que sean indefinidas en el tiempo, porque yo me edifico en el argumento de que es que mi negocio se reinventó. Era un negocio proyectado con una ocupación del 80 y ahorita es un negocio que estoy proyectando con una ocupación promedio para el próximo año del 40. Y eso implica una dinámica distinta y eso justifica ese tipo de medidas. Usted ha recomendado que una de las opciones que se tiene es enviar a las personas a vacaciones, bien sean los periodos pendientes o anticipados, pero esa opción no es viable cuando no hay flujo de caja para pagarlas. En esa situación, ¿qué recomendación daría? Entonces, miren un poco como les decía, sigo creyendo que es una gran opción. La única manera que yo no tenga obligación de pago, estando el contrato vigente, es la licencia no remunerada. Porque de lo contrario, lo único que me queda a mí es el camino de las terminaciones del contrato, donde acudiremos a los planes de retiros convenidos. Pero si yo no tengo la posibilidad de la licencia no remunerada, ni tampoco estoy teniendo, digamos, la posibilidad de terminar los contratos, no es mi intención, y esto que les voy a decir, tómenmela bien, entre tener una condición de no sé qué está pasando con ese contrato y ahí se siguen causando salarios, o mandar a la persona a vacaciones anticipadas, así no le pueda pagar en este momento las vacaciones, prefiero irme a esa segunda, porque por lo menos le estoy dando una finalidad al esfuerzo que estoy haciendo, aunque no lo estoy pagando. Entonces, en ese sentido, si yo estructurara en orden, pues lo ideal sería licencias no remuneradas. Si definitivamente no estoy en ese escenario ni de sostener las licencias no remuneradas,
creo que voy a tener que entrar inevitablemente en los escenarios de determinaciones de contratos, planes de retiro, pero si eso no, pues voy a estar entonces en el terreno de explorar que voy a estar debiendo plata al trabajador. Entonces la pregunta que quiero que se hagan es, ¿qué es mejor deberle? ¿El salario o las vacaciones? Y mi aproximación es mejor deberle las vacaciones. No es decirle que está en vacaciones así no se la esté pudiendo pagar ya, sino en un mes o algo. ¿Por qué? Porque por lo menos sigo haciendo un uso efectivo de este tiempo. Que lo que no pareciera razonable es que no haga un uso efectivo en este tiempo y lo que haga es sumar mis peores escenarios. Y es, además de que no bajé pasivo vacacional, además de que no aproveché la posibilidad de ahorrarme los reemplazos futuros, pues además estoy pagando un salario o estoy debiendo un salario que la persona ni siquiera trabajó. Ahí hay que mirar un poco toda esa suma de reflexiones. Bien. Precísenos esto, en los contratos a término fijo que sean suspendidos, bien sea por licencias o suspensiones de contrato, ¿ese periodo de suspensión afecta la fecha de finalización inicialmente prevista por las partes? Es decir, ¿se extendería más el contrato? Miren, tremenda discusión, van a escuchar muchísimas opiniones, la opinión nuestra es que no afecta. ¿Por qué? Porque los contratos a término fijo, cuando ustedes lo firman, arriba pactan fecha de inicio y fecha de terminación. Así que la fecha de terminación está pactada y la fecha de terminación no se cambia con la suspensión. Lo que cambia con la suspensión es la no prestación del servicio. Pero seguramente van a escuchar, hay opiniones diferentes con eso, pero la aproximación nuestra es esa. Esta, Diego, es más opinión suya y es ¿qué posibilidad ve que para el sector hotelero los insumos de protección o elementos de protección que deban dar sean otorgados o subsidiados por parte de la ARL? En este momento, como se está dando la dinámica de la discusión, yo no veo que los estén considerando, pero creo que sí deberíamos, como hotel, sumar volumen porque nosotros somos un foco epidemiológico importante por cuenta del huésped, no por cuenta de nuestros trabajadores. Entonces, yo creo que si nosotros enfocamos desde eso, debemos tratar de elevar el volumen en esa discusión para que nos consideren un poco más. Entonces, yo sí creo que hay argumentos para eso, pero en ese momento la discusión no está focalizada allí. Tenemos tiempo, pero pienso que sí debería tratarse de trabajar un poco sobre esa medida. Vale, y una pregunta final. ¿Cómo se paga la seguridad social si el trabajador sale a licencia no remunerada? Bien, entonces el trabajador sale a licencia no remunerada, no hay aporte para fiscal, no hay aporte a riesgo laboral, el aporte a pensión es completo, hay que esperar que sale con este decreto de pensiones, y el aporte a salud en la mayoría de los casos no habrá. ¿Y por qué digo en la mayoría de los casos no habrá? Porque si nosotros somos declarante del impuesto de renta, en relación con los trabajadores que vengan hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la empresa no paga aporte, el aporte lo paga solo el trabajador, su 4%. Y durante el periodo de suspensión el trabajador no paga su aporte. Mientras, entonces en ese sentido, para todos los trabajadores debajo de 10 salarios mínimos, siempre y cuando seamos declarantes del impuesto de renta, tengo ese beneficio. Yo sé que en el caso particular de los hoteles hay muchos que no están en esa connotación, entre otras cosas por unas discusiones muy particulares de nuestro régimen impositivo propio. Pues en ese caso ustedes eventualmente sí podrían ver el ahorro adicional en el caso de salud porque no se hace el aporte en la porción que corresponde al empleador. No se hace el aporte en la porción que corresponde al trabajador, desde luego, y se mantiene la porción del aporte que hace el empleador. Ahí corrijo. Se mantiene la porción del aporte que hace el empleador. Lo que pasa es que lo que les digo, que aquellos que son declarantes del régimen común de renta y complementarios, pues ese ahorro ya lo tienen. Ustedes ahí tienen un gran desafío y es que el régimen impositivo de hoteles nos tiene ahí con una asfixia con ese beneficio del no aporte para fiscal y de salud, en el que para muchos puede ser más benéfico estar no en la excepción que en el régimen general. Obviamente en relación con el personal directo.
porque con el personal indirecto sí es muy posible que sus proveedores de personal sí estén en las excepciones del aporte para fiscal y de salud, por lo que en ese caso sí se aliviaría el aporte a salud casi que completo. Muchas gracias, Diego. Bueno, me dicen que no hay más preguntas. Nuevamente agradecerles. La idea era que complementáramos el ejercicio de la semana pasada. Quienes no nos acompañaron la semana pasada, la invitación a que lo vean. Cotelco lo tiene publicado en sus redes para que le encuentren mucho sentido al ejercicio que hicimos con un poco más de exigencia y precisión técnica en el manejo normativo, pero era parte de lo que queríamos hacer para ayudarles también a ustedes a reconducir, a redireccionar y a robustecer sus estrategias, no solo en el terreno de la ejecución, sino también en el terreno de la defensa frente a ciertas circunstancias jurídicas que estamos teniendo, específicamente con el tema de las tutelas y las fiscalizaciones del ministerio. Muchísimas gracias a Cotelco, como siempre. Ahora dejo comprometido el webinar 3, que lo haremos más adelantico, y es pensando en cómo va a ser la reactivación o el volver a nuestra operación de manera progresiva, y desde luego abiertos a que si sale algo extraordinario antes, lo hagamos con muchísimo gusto. Espérate que voy a habilitar el micrófono. Bueno, muchas gracias al doctor Diego Valdivieso y al doctor Nicolás Gemail por esta presentación. Como siempre, son ustedes muy amables en compartirnos este tiempo. Agradecemos a todos los participantes y los esperamos en una próxima oportunidad. Muy amables a todos ustedes. Gracias, hasta luego. Doctor Diego Valdivieso, doctor Nicolás Gemail y a la firma Escola Abogados, como siempre, nuestros agradecimientos desde Cotelco. Gracias por todo el apoyo que ustedes nos están dando en estos momentos, por compartir su conocimiento, su experticia, y esperamos de aquí al otro miércoles que cosas nuevas están sacando para continuar con estos encuentros. Y a los participantes, muchas gracias. Que tengan una buena semana. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.